Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Gracias una vez más por estar acá. Como siempre, agradecidas con ustedes por escucharme, por compartir, por comentar y por darme sugerencias en cuanto a los temas para los episodios de los podcasts y las clases explicativas de los martes. Te recuerdo que este podcast sale todos los jueves a las 9 de la noche, hora de Venezuela, y las clases explicativas referente al proceso los martes a las 9 de la noche. Clases explicativas martes a las 9 y este podcast los jueves a las 9 de la noche. Por allí en el primer comentario te vas a encontrar con los diferentes terapias, sesiones, consultas que realizo junto a mi equipo de trabajo, y también te vas a encontrar en la cajita de descripción los enlaces a los links de las diferentes plataformas en las que me encuentro. Al igual que mi correo electrónico para que agendes una cita, pidas consultas sobre los talleres y cualquier información que por allí necesites saber. El podcast de hoy, este episodio, me gusta mucho porque, bueno, al igual que todos, ¿no? Porque los puedo decir desde mi experiencia y también basada en la experiencia de muchas personas que han llegado a mí. El de hoy es muy particular porque me hace recordar los inicios cuando estuve en el proceso de llamas. O sea, los inicios, pues, de todo, cuando tú llegas y descubres y comienzas a buscar, y llega información por todos lados. Recuerdo que yo veía por todos lados la misión, ¿no?, de las llamas gemelas. ¿Cuáles eran una de las tantas misiones que tenían las llamas? Entre esas, elevar la frecuencia planetaria, que todos veníamos en grupo para hacer un despertar masivo, que las llamas gemelas venían con ciertos propósitos a nivel cósmico, que la misión de las llamas era ayudar a Gaia a muchas cosas. Y efectivamente esa información resonaba conmigo porque yo decía, tiene que ser, o sea, esto tiene que ser algo grandioso, espectacular. Nosotros somos lo más top del top de este llamado, ¿no?, de las almas. Claro, uno se siente como de otro mundo cuando tú descubres que eres una llama gemela. Si has escuchado todos los episodios de los podcasts y has visto mucho de mis videos, ya sabes que en este punto que he hablado sobre este tema, ¿no?, de que nadie es más especial que nadie, ni somos mejores que nadie, y que muchos son los llamados y pocos son los elegidos, o pocos son los escogidos. Pero ustedes saben que en las primeras fases pasamos por eso, ¿no? Somos ultra guays, por lo menos un grupo, yo sí sé que lo pasó. Ya después que transitas y comienzas a transitar muchos caminos dentro del proceso, te das cuenta que tú no sabes si es un privilegio o es un yugo o todo lo anterior. Pero de lo que sí estamos seguros todos ustedes y mi persona y las personas que han estado conmigo en este proceso es que sin duda alguna te ayuda a transformar tus pensamientos, tu vida, te ayuda a ver las cosas como son, te transforma a través del dolor para que puedas experimentar en tu cuerpo, en tu ser, lo que es realmente la depuración de muchos ensayos y errores en nuestra vida, no solamente en esta, sino de otras también. Y bueno, es un tema muy bonito porque obviamente voy a hablar primero de mi experiencia, así que no te despegues de allí porque ya casi que a la mitad y al final de este podcast, de este episodio, les voy a hablar de lo que es la misión de las llamas gemelas, pero voy a hablar de lo que a mí me pasó primero, ¿no?, y cómo yo veo las cosas. Yo sé que todos ustedes tienen un punto de vista, pero quizás este te va a ayudar un poco más a amplificar tu visión en cuanto al proceso. Por lo menos en mi caso, yo siempre he dicho que yo vengo de un proceso de oscuridad, de un ataque muy fuerte que me hizo una persona en particular en mi vida. Y bueno, para ponerle la guinda a la torta, llegó mi llama gemela en un momento crucial de mi vida. Y fue como que todo al unísono, ¿no? O sea, o aprendes todo o no sé cómo vas a hacer con todo lo que te está pasando, Kelly Román. Y fue una cosa bonita al mismo tiempo porque llegó justo en el momento en que yo estaba muy mal,
en procesos de ataques, el cuerpo dañándose de manera acelerada, ataques por aquí, ataques por allá de esta persona, derrumbándose muchas cosas. Fue un proceso bastante duro. Esta persona llegó, creo que en el momento exacto de mi vida, llegó para darle un matiz diferente, porque se despertaron otras cosas en torno al proceso. Así que comencé a vivir procesos de oscuridad y procesos de llama al mismo tiempo, ambas cosas, como lo kármico y lo bonito del proceso como tal. Y evidentemente ahí entré en la fase idílica y entré en la fase romántica y comencé a experimentar muchas cosas que me llevaron a descubrir que era una llama gemela. Y durante el proceso comencé a ver esto que les dije al inicio, ¿no? Sobre las misiones, eso es maravilloso que yo sentía, y yo decía, sí, tiene que ser algo muy amazing todo esto. Y al pasar del tiempo, cuando inicié un proceso de rescate álmico, que eso es muy característico de las rutas del alma, es decir, comenzar tú a recuperar tus fragmentos que has dejado en otras personas a través de las eras, a través de la parte sexual en esta vida, en otras vidas, y cosas que te ha robado la oscuridad y tú no te has dado cuenta, fragmentos de tu alma, por así decirlo, átomos que involucran códigos de luz. Cuando yo inicié ese proceso, que obviamente yo no sabía, pero que la divinidad me lo comenzó a revelar día tras día, lucha tras lucha, y que inició fue con la llegada de mi llama. Es decir, ese proceso de lucha se afianzó, se aclaró, se vivificó cuando llegó esta persona a mi vida. O sea, yo digo que todo se intensificó. Y por un lado tenía amor, pero también tenía sufrimiento. Por un lado tenía muchas cosas y también tenía que procesar el hecho de que estaba en un proceso de llamas y que a la par se me venía también lo más difícil, ¿no? La separación, que estábamos lejos, que era algo sobrenatural, que era algo que mucha gente no iba a creer. Bueno, un sinfín de cosas. Yo comencé mi misión de vida cuando me tocó hacer estos rescates álmicos, no solamente por mí, sino también por mi gemelo y por muchas almas que hoy día están conmigo en sesiones de liberación. Fíjense ustedes que nada es casual. Muchas almas que han llegado incluso a escuchar estos podcasts, a ver mis videos, muchas almas que han estado en consultas, en sesiones, yo las he podido identificar como almas que han estado del otro lado y que ingresaron en esos procesos de lucha y liberación álmica durante un buen tiempo. Y allí se me fue develando día tras día, meses con meses y años, lo que eran los procesos de rescate álmico, cómo se hacían, cómo eso tenía un efecto en el 3D, en nuestra vida física. Y yo entendí que las misiones reales se llevan a cabo en el mundo espiritual, en los espacios dimensionales. Y obviamente eso va a tener un efecto en el 3D, porque todo fue creado primero en el mundo espiritual. Ese mundo invisible que tú accedes muchas veces cuando sueñas o cuando quedas mirando hacia el infinito y tienes como visiones. O si logras salir de tu cuerpo de manera consciente, pues accedes a otros espacios. Eso ocurre allí, en esos lugares que están allí superpuestos en diferentes dimensiones y que podemos acceder. Yo pude entender cómo operaba todo esto y que yo había iniciado una misión personal, porque todos tenemos una misión espiritual personal y también una misión grupal. No todos tienen una asignatura o una asignación. Más que asignatura, es una asignación de tener rescates grupales. Entonces todos tenemos una misión de vida, todos tenemos un propósito, todos tenemos un para qué estamos aquí, un por qué estamos aquí. Y realmente, como les dije, allí también descubrí, recuerdo yo que vi en ese proceso de misión a muchas divinas femeninas ayudando a la Madre Tierra a pasar por un proceso importante,
y recuerdo que fue como una lucha con la oscuridad para que no anclaran ciertas cosas en el planeta Tierra. Y vi que eran muchas divinas femeninas que eran llamas y otras que no eran llamas. Entendí que nuestra misión iba mucho más allá de lo físico y que eso en algún punto se iba a manifestar en la tercera dimensión. Porque como les dije anteriormente, lo que ocurre en el mundo espiritual va a ocurrir tarde o temprano en el mundo físico y se puede manifestar de muchas maneras. Y allí ocurre realmente el proceso real de las llamas gemelas, ¿no? De la misión. Hay personas que dicen, no, si mi llama gemela no despierta y no se viene conmigo, entonces no vamos a poder tener una misión. Miren, o escúchenme, si ustedes tienen marcado el proceso de misión juntos, sí o sí, ni porque estén separados, ni porque estén bloqueados, ni porque nada, sí o sí se va a llevar a cabo, así sea en el mundo espiritual. Y después eso tenga un efecto en cada uno de ustedes en la tercera dimensión. Eso es algo que no se va a detener porque uno quiere o porque la otra persona quiere. No, eso es algo si está pactado, pautado, escrito, ni porque yo no quiera ni porque la otra persona quiera. Si la otra persona dice, no, que ya eso es un asunto de la divinidad con esa persona. Pero yo sí sé que las misiones se llevan a cabo, con o sin. De hecho, del otro lado, recuerdo yo que para épocas de noviembre, diciembre del año 2021 aproximadamente, si no antes, pero sí sé que fue para épocas navideñas, yo recuerdo que vi llamas gemelas de otras galaxias, gemelos, y me llamaba mucho la atención su forma de hacer misiones, porque cada quien estaba, a pesar que estaban juntos, cada quien estaba como haciendo lo suyo, ¿no? Y recuerdo una llama que me dijo, yo vi a su complemento, que eran como, sus facciones eran como, no eran humanas, y me dijo, mi gemelo, él es mi gemelo, pero lo vi como ya saliendo del espacio hacia otro lugar. Y recuerdo que me dijo, él es mi gemelo y me tiene loca paseándome por toda la oscuridad de casi toda esta galaxia o toda esta constelación, algo así. Y todavía estoy en eso, paseándome por eso. Y pues obviamente yo dije, ay, esto como que me va a tocar a mí. Y efectivamente, era algo muy parecido a lo que estoy viviendo con mi gemelo, con mi complemento. La misión de vida o la misión espiritual personal que encontramos dentro del pacto, ¿no? Como llamas, como almas, nuestro pacto divino, nuestro pacto con el Creador, nuestro convenio con el Creador. Cuando lo vamos entendiendo, entendemos que es una misión, que es un proyecto de vida, que es un proceso en la vida y que a medida que lo vamos entendiendo, vamos definiendo nuestro propósito en la tierra o nuestra razón de ser. Ya estoy aquí porque tengo una razón de existir para esto o por esto. Y a medida que se va desarrollando la misión personal, espiritual que ustedes tienen, van a obtener una visión mucho más clara y concisa de lo que ustedes quieren lograr como humanos, quieren lograr como almas, y qué planes tiene la divinidad y tu alma para ti en esta encarnación. ¿Cuáles son los planes? Y luego comienza ese proceso de mapeo, por así decirlo, de definir mi misión personal y saber que es crucial, porque sin esa misión, que es mía, de mi rescate, de mi propósito, más allá del gemelo, si no es mía, primero yo, mi independización, mi autonomía, mi soberanía espiritual, más allá de ello, yo voy a saber que es algo crucial, porque al tener progresivamente la claridad y el enfoque en lo que yo quiero lograr, en lo que yo quiero sanar, en lo que la divinidad me está mostrando, para que yo me enfoque en esos objetivos personales que me van a llevar a una evolución, es cuando yo voy a entender que estoy en mi misión personal, porque primero es personal. Hay algunas personas, vuelvo y repito, que les toca experimentar misiones personales y misiones grupales. Eso no le pasa a todo el mundo, pero hay almas que sí les corresponde eso. Entonces, se va definiendo lo que es la misión personal espiritual, que la va a convertir o se va a convertir en un propósito de vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y por supuesto, voy a ir desarrollando enfoques
hacia ciertos objetivos que me van a ayudar a mí hacia un crecimiento espiritual y un desarrollo personal muy particular, porque cada pareja de gemelos, escúchenme a mí, cada pareja de llamas es particular, pero cada alma también es particular, más allá de que sean gemelos. Siempre el proceso es individualizado. Por eso es que si esta persona no está conmigo, entonces no, olvídate de eso. Tú tienes que seguir avanzando con o sin, no te puedes parar. Tiene que haber alguien que lidere la parte espiritual para que el divino masculino en cualquier punto de la existencia, llámese en esta vida o llámese del otro lado, esa persona pueda confiar en su complemento de que está liderando un proceso espiritual de desarrollo espiritual como se pactó para su proceso de vida, como se pactó o como es el convenio sagrado para esta persona, en este caso la divina femenina. Y así el divino masculino siga en su proceso y se desenrede, se desenrolle, porque esta persona también tiene su misión de vida, no se pueden olvidar de eso. El divino masculino, la divina masculina tiene su misión de vida, tiene sus propias metodologías, por así decirlo, también. Ahora, estamos hablando del enfoque de nosotros, ¿verdad? Y que eso nos va a otorgar un sentido más real de vida, ¿no? De poder conocer nuestro propósito acá, de respondernos preguntas, como les dije hace rato, de quién soy, para qué estoy acá, cuál es el sentido de ser una llama gemela, por qué me encuentro en esta situación, me lo merezco, no me lo merezco, somos afortunados o no. Yo creo que es una misión que nos define correctamente y nos permite empoderarnos, enfocarnos, integrarnos y anclarnos a realidades que nos van a hacer ver cómo es la vida en verdad, qué es lo que opera detrás de las fuerzas o detrás de esas realidades ilusorias que nos muestra la Matrix. Poder ver mucho más allá, en realidad. Muchos de ustedes van a desarrollar habilidades, características de su alma, muchos de ustedes van a ser sanadores, muchos de ustedes van a ser videntes, clarividentes, clariaudientes, van a tener alguna habilidad específica, característica del desarrollo del alma. Y eso pues también son síntomas de saber que estamos en un proceso, ¿no? Por ejemplo, hay misiones que tienen cosas como muy definidas. Por ejemplo, hay llamas gemelas que tienen misiones como, bueno, tú me vas a ayudar a mí a que yo alcance mi maestría y alcance mi unidad con el espíritu, mientras tú te desplazas hacia la oscuridad más oscura, por así decirlo, y te sumerges en tantas cosas y vas a sacrificarte, y eso va a tener ciertas consecuencias, pero mientras yo lo hago y cuando yo lo logre, tú vas a retornar por la misma ruta que yo transité, ¿no? Eso puede pasar en diferentes pactos que puedan estar haciendo las almas o hayan hecho las almas antes de encarnar. Y obviamente respaldado por la divinidad. Entonces recordemos que los pactos son convenios, alianzas que se hacen. Y una vez que ambas almas entren en conciencia sobre sus pactos, sus propósitos y misiones, van a tener que cumplir de manera obligatoria requisitos referentes a los pactos y a los convenios, que les va a otorgar derechos y deberes a nivel espiritual y a nivel físico también. Entonces, la misión personal también pudiese ser una serie de enunciados, por así decirlo, que determinan propósitos en una persona y en todos los ámbitos de su vida. Cuando nosotros nos enrumbamos en nuestra misión espiritual personal, por lo general vamos a encontrarle sentido a muchas cosas. Quizás al inicio no, pero luego, al pasar del tiempo, sí le vamos a encontrar sentido y propósitos en muchos ámbitos de nuestra vida. Vamos a comenzar a equilibrar lo que es nuestra vida personal con nuestra vida laboral incluso. O quizá vamos a cambiar el rumbo de lo laboral hacia otras cosas y vamos a comenzar a tratar de llevar o de equilibrar o de mezclar lo espiritual con lo secular, con lo que hacemos, o cambiar de dirección para poder engranar ese nuevo conocimiento, ese nuevo despertar hacia la parte física. Habrán almas que no, habrán almas que llevarán doble vida, ¿no? Una vida cuando salen a trabajar y otra vida cuando cierran la puerta y comienzan a entrar en esos espacios de introspección y reflexión referente a su vida espiritual y a lo que están viviendo. Se convierten en místicos allí
ocultos, aislados. Por lo general, las misiones espirituales de vida son declaraciones que sirven para guiarnos en nuestro camino, sobre todo aquí en esta encarnación. Tiene acuerdos, tiene propósitos y tiene obviamente deseos y capacidades para cada uno de nosotros. Nos va a generar hábitos y actitudes nuevas, porque vamos a comenzar a ver otras realidades que obviamente no son percibidas por nuestros sentidos físicos, sino por nuestros sentidos extrasensoriales. Nuestra misión personal espiritual por lo general se enfoca en nuestro presente, en nuestro pasado y en nuestro futuro. Y nos plantea, desde la liberación de todas estas líneas de tiempo, nos plantea un futuro mejor, un destino ya escrito si nosotros cumplimos con nuestra parte, tanto de nuestros pactos como de nuestros contratos kármicos. Y por eso se convierte esto en algo muy personal, ¿no? Yo quiero alcanzar ciertas cosas a nivel personal. ¿Qué pasa con la misión de las llamas? ¿Cómo yo integro mi complemento en todo esto? Vuelvo y les digo, mayormente nuestro complemento nos va a reflejar muchísimas cosas. Yo le digo proyectar, porque a veces estas personas hacen cosas que, ¿por qué nos tienen que lastimar o herir si al final son actos de estas personas? A veces lo hacen sin querer, a veces son hasta como víctimas, entre comillas, de fuerzas y energías que están allí. Y lo que hacen es esas fuerzas y energías cumplir su propósito a través de nuestro complemento, como también lo pueden hacer a través de otras personas. Hay personas que llegan a nuestra vida que dicen y hacen cosas que tú dices, bueno, pero ¿por qué si yo no me comporté así, si yo no dije esto, si yo no me lo merezco, o qué sé yo, ¿no? Y te lo hacen o lo dicen. Entonces, esto cumple un propósito a través de estas personas. Y como hemos olvidado a cabalidad los estatutos de la misión, en este caso los estatutos del pacto y de los contratos, se nos olvida que hasta nuestro complemento va a servir de rifle para dispararnos. Y yo creo que ahí está la prueba, ¿no? La prueba dura de que la persona a la que yo veo con ojos de amor incondicional, la persona que yo percibo como mi paz, mi tranquilidad, que me vino a despertar y a recordar que yo también tengo ese amor incondicional dentro de mí, me está haciendo esto. ¿Cómo es posible? Y nos morimos y nos infartamos y resucitamos a los días después, ¿no? Pero es que se nos olvida que también hay personas que nos han hecho cosas similares y hasta peores. Solamente que en este proceso descubrimos esto. Y como les dije, al olvidar ciertos estatutos dentro de los pactos y dentro de los contratos, también se nos olvida esto, que nuestro gemelo nos va a escupir en nuestra cara las sombras que nosotros tenemos albergadas, las heridas que no han sido sanadas, los comportamientos, las actitudes que no queremos en nuestra vida y muchas cosas más. Muchas veces ocurre en muchas llamas que pues no les pasa con su complemento en un 100% ni un 90%, sino que la divinidad le da como un porcentaje para que lo experimente y luego esta persona se separan, pero separadamente, que no se sienten más nunca, y resulta ser que uno de estos complementos comienza a experimentarlo con diferentes personas, porque lo he visto. He visto a llamas gemelas que no vuelven a saber la una de la otra más nunca, y resulta ser que una de esas personas comienza a experimentarlo en diferentes personas. Lo que le tocaba vivir con su llama le comenzó a pasar con otras personas. Confrontar sus sombras, sus miedos, sus vulnerabilidades, muchísimas cosas que quizás no estaba pactado vivirlo con su complemento. Y eso también suele pasar, por eso siempre hablo de la individualización en el proceso, hablo de no generalizar, ¿no? Aunque en teoría y base, muchas veces las cosas son muy, 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 muy parecidas. En este caso, hay casos de casos, ¿no? Casos muy excepcionales. Como siempre les digo, todo va a variar dependiendo de si son llamas originales, si son llamas del mismo lugar, si son almas primigenias, si son llamas gemelas originales primigenias. También, o sea, hay una variación de muchas cosas
y también la variación de los pactos y los contratos y el peso kármico que se carga por lo general en todo esto. Entonces, una de las misiones de las llamas es que ambas se ayuden a nivel espiritual. Ambas, desde espacios espirituales, así tu llama esté en el infierno, y usted igualito va a sentir qué cosas tú tienes que liberar, en qué punto de la oscuridad, de la parte interna tuya, de tus desequilibrios, tus desbalances, tú tienes que liberar cosas o darte cuenta de cosas. Porque esto es como el yin y el yang, y eso quizás lo voy a estar explicando en un video de los martes, cómo la oscuridad empuja la luz, como la empuja en el sentido de que la luz se mueva, por así decirlo, a que actúe en algo. En este caso la divina femenina representa la luz, o representa también los hemisferios del cerebro, porque lo bueno de los gemelos es que siempre va a estar reflejado en el cuerpo la alquimia de ambos, los dos conductos de las dos energías internas, y por supuesto también los dos hemisferios del cerebro, un hemisferio que tiene oscuridad y otro que tiene luz. Entonces va a haber como un empuje, ¿no? La forma como se mueve la luz y la oscuridad, por eso se habla del yin y del yang. Entonces, cuando la oscuridad empuja a la luz para que actúe y haga y siga haciendo y no se quede dormida y apagada ahí y estancada en una fase, la luz, al momento de accionar y avanzar, empuja a la oscuridad para que la oscuridad también haga lo propio, y esta persona en su proceso vaya dándose cuenta de ciertas cosas, ¿no? De lo que está viviendo, de lo que está pasando, de lo que es, y bueno, un sinfín de cosas que le corresponde a esa persona descifrar, de darse cuenta, de codificar, entender que eso ya es algo muy personal, como me pasa a mí, como te pasa a ti. Entonces es como un proceso ahí que realmente es la misión, ¿no? Nos ayudamos desde nuestros puntos que se nos fue asignado, nos ayudamos desde esos lugares quizás no más armónicos, porque evidentemente hemos venido con contratos kármicos que tenemos que saldar, tenemos que liberar, tenemos que cerrar, tenemos que aprender de esas lecciones kármicas y evidentemente a la par ir balanceando e ir cumpliendo con nuestros pactos álmicos, con nuestros pactos de luz, con nuestros pactos y estatutos establecidos para nuestra evolución, al igual que el de nuestros gemelos. Entonces todo va como a la par, ¿no? A pesar que muchas personas están enfocadas en la unión de los gemelos, y realmente yo siempre he dicho, esto es una misión que tiene mucho que ver con nuestro proceso evolutivo, más allá de estar unidos a alguien, porque hay un concepto de que tenemos que estar juntos, tenemos que vivir en pareja. Ok, es posible si más adelante ambas almas logran una sanación bastante extensa, mental, psíquica, espiritual, energética, álmica. Si se logra una sanación bastante profunda, o como la divinidad desea que así ocurra, pues va a haber una unión, ¿no? Pero ya no va a haber una codependencia, ya no voy a depender de ti porque es tu responsabilidad, porque tú eres mi gemelo y tú me tienes que hacer feliz, o es tu responsabilidad. No. Aquí la responsabilidad no recae sobre nadie. Incluso, aún teniendo pactos y convenios y alianzas y contratos, no hay una responsabilidad de que tú tienes que hacer, porque si tú no haces, yo no. No. Aquí todo es muy genuino. O sea, hay que hacer las cosas como vayan fluyendo junto a tu ciclo de vida, junto a tu proceso de ruta álmica. Nada es impulsado. Yo voy a hacer esto para que la otra persona... No, aquí no puede existir una manipulación, porque nos estamos autoengañando a nosotros y no a la divinidad. A la divinidad jamás ustedes la van a engañar. Jamás. Y créanme que esto es como un engranaje, que si se para uno o se atrofia uno, el engranaje se para, se detiene. Entonces, no vale la pena engañarnos o seguir repitiendo como loros lo que otras personas dicen, y ustedes ven que ustedes mismos se quedan en el mismo lugar haciendo lo mismo. No vale la pena. Hay que fluir con el ciclo de lo que es nuestro proceso de vida, ¿no? E iniciar procesos reales de liberación profundas, de liberaciones de la mente incluso.
para poder lograr entendimientos y estados de conciencia diferentes a los que hasta ahorita conocemos. Entonces, estas misiones nos proyectan hacia un futuro diferente. Que en el futuro va a haber una unión. Bueno, perfecto. Pero ¿qué tengo que hacer yo para primero unificarme yo, todos mis pedazos y todos mis fragmentos por ahí regados, mi mente por un lado, mi corazón por otro, mi cuerpo por otro y todo fragmentada? ¿Cómo tengo que yo primero integrarme? ¿Cómo tengo que yo expulsar mis sombras, reconocerlas y decir esto es lo que me está haciendo daño, sacarlas, reconocerlas, porque las sombras no se integran? Las sombras están ahí para que sean reconocidas y expulsadas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo yo tengo que unificar mi alma y luego enrumbarla hacia el espíritu para unificarme, para ser yo una con mi espíritu, una con mi hacedor? Y cuando yo logre la armonía en mí, la unión armoniosa en mí, mi Edén interno, entonces yo estoy capacitada y capacitado para poder tener un compañero, porque eso es un gemelo, un compañero, una persona que está al igual que tú, en la misma vibración que tú, y que no va a haber una codependencia, que tú no te vas a perder en el otro, ni el otro se va a perder en ti. Al contrario, ambos vienen del mismo infierno, ambos vienen de las mismas lecciones kármicas o muy parecidas, y ambos saben que la codependencia, el dolor, el sufrimiento, la tortura no cabe dentro de esa etapa en la que ustedes puedan estar de proceso de unificación. ¿Por qué? Porque ya han pasado por muchas tormentas, huracanes, ciclones, situaciones difíciles, desilusiones, decepciones que los han hecho madurar a ustedes dentro de todas estas fases de sumisión de vida en el proceso de llamas o en el proceso de vida como tal. Porque muchos iniciaron antes de ser una llama y otros siguieron el proceso siendo llamas. Entonces, es interesante ver desde esta perspectiva cómo se mueven las fichas, ¿no? Hay llamas gemelas que su complemento está en el mundo, como digo yo, en el mundo, siendo lo que es, compartiendo con muchas parejas, haciendo de su vida, y saben que lo están haciendo mal porque muchos de ellos son conscientes. He escuchado audios de divinos masculinos llorando, diciéndole a su divina femenina, yo no me merezco una mujer como tú estás mal, perdón, yo estoy mal, yo no quiero hacerte daño, yo me siento no sé cómo, yo estoy así, y lo reconocen. Y lo saben, porque tú sabes cuando estás haciendo bien y sabes cuando estás haciendo mal, evidentemente. Pero hay seres que son tan inconscientes que hacen cosas que no saben que están lastimando a otros. O hay incluso complementos que tienen rasgos narcisistas que tienden a hacer daño. Entonces, aquí son muchas cosas complejas y reales que ocurren, porque al final son personas, son almas que vinieron para acá con ciertos propósitos, son almas que necesitan recordar su misión de vida, su propósito de por qué están acá. Son almas que necesitan recordar sus convenios, sus derechos, sus deberes como hijos de Dios. Son almas que necesitan recordar el por qué son unas llamas gemelas, el para qué lo son. Son almas que necesitan desenredarse y salir de espacios de oscuridad, de cosas repetitivas, de sufrimientos, de dolor. Incluso tú que me estás escuchando también, ¿no? De estar siempre en lo mismo, en pensamientos repetitivos, en situaciones de sufrimiento una y otra vez. O sea, esto es la verdadera misión, la realidad de las cosas. No, bueno, somos cósmicos, estamos volando, flotando en la galaxia, entonces él y yo, ok, está bien, perfecto, 20 puntos, pero ¿dónde me deja la evolución? Aquí, en esta encarnación, ¿dónde me la deja? La realidad de las cosas, lo que se está confrontando, lo que estás viviendo en ese espacio espiritual donde estás batallando, pero también se tiene que manifestar en el 3D. ¿Cómo estás creando tu realidad interna y externa? Porque parte de la misión y el propósito de esto es eso, es la manifestación de todo eso. Es el tener un propósito, ¿no? Es el saber qué es esto, para qué estoy acá. Y es poder desarrollar literal el poder en cada uno de nosotros. El poder. Y es declarar internamente que tenemos ciertas facultades y habilidades para hacer cosas, porque somos almas capacitadas o almas en proceso de construcción.
Entonces, dentro del proceso tú te vas a hacer muchas preguntas claves de tu propósito personal, familiar, social, espiritual. Claro que sí. Y todas las llamas, mientras estén en proyección, se van a reflejar la oscuridad que, por ejemplo, lo que yo llevo dentro, lo que todavía me falta. Y me lo puede reflejar no solamente en mi complemento, me lo puede reflejar una pareja, me lo puede reflejar los hijos, me lo puede reflejar un padre, una madre. Todo el mundazo, como digo yo, me los pueden reflejar. Y quizás vas a llegar a un punto donde quizás tu complemento más nunca te refleje nada, pero como les dije, te lo va a reflejar otras personas, algo del árbol, algo que a lo mejor ni te acuerdas de una vida. O sea, aquí esto es muy característico y particular en gemelos y en almas. Así que la real misión de las llamas gemelas es esa, es poder conectar con todo aquello que necesita salir a la luz, con toda aquella oscuridad que necesita salir a flote y que yo debo de darme cuenta, que yo debo de saber. Lo mío es esto, por eso es esto, ya entiendo, ok. Y progresivamente ir dando pasos, porque muchos de ustedes se llenan de información, se llenan de conocimiento, ¿verdad? Que al final es información traducida en conocimiento, pero no hay una acción. Y si esa acción o ese conocimiento, no te lleva a una acción para cambiar tu conducta, tus patrones de pensamiento, tus actitudes, entonces de nada sirve que te llenes de muchísima información si al final eso no te va a llevar a absolutamente nada. Ahora, si tú estás experimentando lo que te estoy diciendo o estás experimentando otras fases y te encuentras información y tú dices, mira, esto es lo que estoy pasando, esto es, claro que sí, es que ya eso es una confirmación de que eso es así, que vas por buen camino, es lo que pensaste, lo que intuiste, lo que soñaste, lo que viste, perfecto. Sigue para allá, para adelante, para allá, que ahí está bien, no, mira, 20 puntos. Pero cuando es lo que dije anteriormente a eso, entonces no funciona. Porque mucha gente dice, no, ahora me toca sanar el niño interior. Entonces van y buscan una meditación, hacen una meditación por 21 días y ya sanaron el niño. No, señores, esto es un proceso experimental. Esto no es automático, esto no es procedimental, que es, número 1, sanar las heridas. Entonces van y, no. Número 2, ahora, no. No, eso es característico del cerebro masculino, del lado del hemisferio cerebral masculino, que todo tiene que saberlo A, B, C, D, E, F, G. O sea, así, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es característico de ese hemisferio, cuando el hemisferio masculino, esa energía de ahí, ese lado de ahí, tiene que entender de manera con peras, uvas y manzanas para poderlo procesar. Si no, no lo entienden. Cuando en realidad esto es un proceso que se debe de experimentar en carne propia. Se debe de vivir. Yo siempre digo a las personas que están conmigo en las diferentes sesiones, usted va a vivir esto, esto, esto y esto. Se liberó esto y esto y esto. Ahora hicimos así, así. Y en algún punto tú vas a sentir ese proceso en el 3D. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia en las liberaciones que hacemos nosotros? Cuando la persona cambia la actitud, cuando la persona toma las riendas de su vida, cuando la persona acciona, cuando la persona dice, voy a dejar de hacer esto, y comienza las acciones. El cambio de actitud, el hacer las cosas de manera genuina, con el fluido del ciclo de la vida, va a ayudar que lo que nosotros liberamos del otro lado baje a la tercera dimensión, porque lo que se libera del otro lado tiene una frecuencia vibratoria. Y tú, si aquí estás en una frecuencia diferente a la que está del otro lado, donde está tu bendición, tu liberación, entonces nunca va a bajar, porque eso es magnético. Si la frecuencia del otro lado es de 700 y tú estás en 400, obvio que no va a ser, eso no va a bajar. Entonces tú vas liberándote, entendiéndote, desenrollándote, accionando, y lo del otro lado va a ir progresivamente bajando hasta que llegue al mundo material. ¿Por qué? Porque ya tú estás en una frecuencia muy parecida. Y por eso a veces hay sesiones y liberaciones que duran días o inmediatez o semanas o meses, como hay personas que cuando inician un proceso de liberación simplemente no aguantan todo lo que se desata. ¿Por qué?
cuando uno inicia un proceso de liberación que tiene que ver mucho con las misiones de vida, con los procesos de vida, es como entrar en una casa que tiene cuartos abandonados llenos de muchos desperdicios, cosas que ustedes ni se acordaban, alfombras sucias, y cuando tú vas encendiendo las luces te vas a encontrar con cualquier porquería y locura que hay allí. Y la gente ni sabía ni se acordaba. Igualito ocurre con las sesiones. Te vas a encontrar con regiones de oscuridad que, bueno, pues, que ni se acordaban, porque al final yo siempre lo digo que es como una casa. Uno es como una casa, con regiones abandonadas, lugares descuidados, lugares oscuros, sin luz, lugares donde almacenamos muchas cosas que ni nos acordamos. Y cuando iniciamos el proceso, bueno, se destapa lo que es y lo que no es también. Y en el proceso de vida, o en el proceso, o en la misión que tenemos nosotros de manera espiritual, la idea es ser conscientes de todo lo que nos está pasando, experimentar en nuestra carne eso que nos toca vivir con los ciclos naturales de vida. Ahora, muchas de las personas que están en misiones espirituales, que son llamas gemelas, sus misiones de vida, o en este caso los ciclos naturales de vida, se ven interrumpidos. ¿Por qué? Porque la oscuridad comienza un proceso. Sí, obviamente tú te vas a enrumbar hacia un sendero de luz y comienzas un proceso de contratos kármicos, de liberarte de muchas cosas, la oscuridad no te va a soltar tan fácil. Y que comienza ahí una guerra, un proceso, una lucha. Entonces, te quieres liberar, pero entonces comienza el proceso, comienza la desesperación, sí, no, sí, ahora ¿por dónde voy? ¿Qué agarro? ¿Cómo hago? Porque esto suele pasar de esta manera, ¿no? Suele ocurrir en los procesos de vida, suele ocurrir en las misiones, confusiones, engaños, autoengaños, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo lo voy a hacer? Pero, ¿será que sí? Pero no quiero hacerlo, pero entonces, o sea, es un proceso que aquí hay que tener mucha firmeza al momento de ejecutar acciones, sentirlas, vivirlas, y como les dije, la oscuridad interrumpe los ciclos de vida normal, los flujos de vida normal, porque no está dispuesto a la oscuridad a soltar algo o a alguien que tiene toda una vida y todas las encarnaciones utilizando esas fuerzas, o ellos utilizándonos a nosotros. Entonces no va a haber una liberación tan fácil, ¿no? Y ese flujo se ve interrumpido, y evidentemente al intervenir la oscuridad, muchas personas que están en proceso de vida se atrasan, se estancan, se cansan de luchar con los ataques, con la oscuridad, con el proceso, se ven vencidos, qué pereza, no quiero más, no quiero seguir, estoy cansado, estoy agotado, mira, ahora me salió esto, y ahora esto, y ahora esto, y ahora esto, y esto, y esto, y esto. Y cuando ustedes vienen a ver, es mucho con mucho, porque en realidad es mucho con mucho. Entonces mucha gente se cansa. Y por eso es una misión espiritual de vida, es una misión espiritual personal. Imagínense, si uno a veces no puede con tantas cosas de uno, imagínense ustedes agarrar a otra persona y echársela encima. Por eso es que las asignaciones de misiones álmicas grupales no se las asignan a todas las almas, porque es un trabajo difícil energéticamente hablando. Entonces, por lo general, eso es en base, todo lo que les acabo de decir, lo que es una real misión de las llamas. Ahora hay llamas que están trabajando juntas o juntos, que están en unión o que están en contacto y trabajan ambos en diferentes cosas que tienen que ver con cuestiones holísticas, terapéuticas, y están más conscientes, porque sí sé que hay almas así. Y bueno, chévere, es parte de su vida, es parte de lo que les tocó, pero hay otras almas que lo están haciendo de una manera espiritual, es decir, del otro lado, y que aquí de una u otra forma se manifiesta de manera progresiva según lo pactado también. Y eso es muy interesante, porque al ser conscientes de lo que ocurre en el mundo espiritual, de lo que ocurre en los sueños, de lo que ocurre en otros espacios, y descifrarlos, ponerlo a prueba, bueno, yo soñé fue esto, sentí fue esto, ¿será que es esto? Entonces, al ver que transita tu día o tus días y ver que hay cosas que se parecen a lo que viviste en ese sueño, a lo que soñaste, y comienzas a afianzar y a descifrar muchas cosas, si no sales del cuerpo de manera consciente, lo puedes hacer en el sueño. Los sueños nos dan muchas indicaciones. Y comienzas a comparar eso y tú dices, mira, por ahí es. Vamos a ver cómo funciona ahora. Y es muy interesante porque muchas de nuestras respuestas ocurren del otro lado. Nuestras respuestas, nuestras atar, desatar, quitar, liberar, es del otro lado. Y por eso digo que en parte muchas de las almas
que realmente están enfocadas en su liberación, viven más del mundo espiritual que del mundo físico. Sí, obviamente uno está aquí, pero estamos como, estoy aquí pero estoy en todos lados, como digo yo. Yo estoy aquí pero estoy en todos lados y sé lo que pasa en todos lados. Entonces es algo como así, ¿no? Como despertar y vivificar los sentidos no solamente físicos, sino extrasensoriales. Y decir, si esto pasó y esto se paró aquí, porque tiene una razón de ser. Voy a buscar por qué y para qué. Y comenzamos nosotros, ¿no? Con ese proceso de paranoia al principio. Y después eso llega a un punto de equilibrio, de decir, bueno, esto tiene una razón de ser, esto es por esto y por esto y ya. Hasta que el cerebro se habitúa a lo nuevo, a ese nuevo despertar de ver las cosas más allá de lo evidente. Porque al final todos vivificamos algo que teníamos ahí, pero se despertó durante el proceso y la misión. Entonces, esto es como les dije, algo un poquito más global, generalizado, en lo que es misiones. Conozco personas que no son llamas gemelas, son amigos, son muy amigos, muy cercanos, y tienen misiones espirituales. Y es muy bonito ver que no solamente las llamas gemelas cumplen ciertas funciones, sino también otras personas, como les dije en otros episodios, muchos son llamados para tener ciertos propósitos, pero no todos son elegidos para otras cosas más profundas, más espirituales, con más misterios que quizás no se les revela a todo el mundo. Y eso también es bonito, porque ver que otras personas están cumpliendo misiones desde otras perspectivas y puntos es bien chévere, porque nos estamos ayudando todos a su manera, a la forma. Como les digo yo, el Padre sabe los caminos, los tránsitos y los misterios, y es muy bonito saber que otras personas también están en misiones y no son llamas gemelas. Por eso les digo, esto es dependiendo de lo pactado con el Creador. Así que bueno, mi gente, coméntame acá abajo si tú estás en alguna misión espiritual, si ya la detectaste, si te diste cuenta que también junto a tu gemelo llegaste a una fase donde comenzaste a ver que eso era lo que ustedes estaban viviendo, que él te mostraba algo, tú le mostrabas algo, que tú trabajabas en algo, desenredabas algo aquí y veías que a los días otra vez esta persona te volvió a mostrar algo, y a la par, o que tú estabas mal o enferma energéticamente y esta persona venía a ti, ya sean sueños o energéticamente, y te curaba, te sanaba, te quitaba eso, o tú ibas a donde estaba esa persona y lo curabas, le quitabas lo que se sentía, lo mal que estaba. O cuando tenías momentos específicos de tu vida muy mal, esta persona llegaba o te llamaba o te mandaba un mensaje o te llegaba un sueño o energéticamente lo sentías y se te pasaba el malestar. O sea, aquí hay muchas formas de cómo las llamas se comunican y se alivian y se dan fortaleza y se dan tranquilidad y se dan paz de muchas formas, que no hace falta ni siquiera que estén en contacto físico. Pero ocurre, porque esto es una conexión sobrenatural, algo que antes entendíamos perfectamente porque antes vivíamos de lo sobrenatural y que ahora simplemente nos parece, oh, no puede ser, pero es real, existe, esos mundos, esos espacios existen y es así. De hecho, mucha gente les ha pasado y cuando se lo cuentan, sí, es verdad, yo soñé, yo te vi, yo te sentí, y es real, o sea, existe. Así que bueno, cuéntame acá abajo si te ha tocado experiencias muy parecidas, muy particulares, si ya habías detectado que parte de la misión también tiene que ver con esto. Y por supuesto, déjame pues tu comentario, que quiero saber, que quiero leer. Regálame un like y también suscríbete a mi canal si no lo has hecho, compártelo. Y como te dije, aquí abajo en la cajita de descripción vas a encontrar mucha información de los links donde estoy yo en las diferentes plataformas, y en el primer comentario pues mucha información sobre talleres y consultas que realizo junto a mi equipo de trabajo. Recuerda que mi nombre es Kelly Román. Nos escuchamos en el próximo episodio de podcast La Verdad nos hará libre. Bye bye.